Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy, amigo de Conexión? Pues mire, nada más y nada menos. Recuerda usted muy bien que durante la campaña electoral, allá en el 2018 y parte del 2017, estuvieron ahora sí señalando al presidente, hoy en funciones, de que se había tardado más de 10 años en terminar su carrera. Y le estuvieron dando duro y macizo, que no había sido un estudiante bueno y que cómo iba a ocupar un puesto tan importante aquí en México. Pues el presidente de la República acaba de explicar del por qué tardó más de 10 años en titularse. Ya lo sabíamos sabíamos del por qué los que estudiamos y los que estamos en esos menesteres. Pero necesitábamos que el presidente lo aclarara. Y el día de ayer, Día del Maestro, el presidente nos dijo claramente, con ese sentimiento que tiene, nos dijo claramente del por qué tardó en titularse. Pero pasemos a la información, amigo de Conexión, no sin antes olvidar y saludar a mis amigos los paisanos que laboran allá en la Unión Americana, México, Alaska, Hawái, Centroamérica, el Caribe, yéndonos hasta la Patagonia, saludotes y todos los que andan de vagos por todo el globo terráqueo. Pues mire nada más, recuerde usted muy bien, esto es nada más para recordar. Ahorita le digo del por qué el presidente tardó todo eso. López Obrador tardó 10 años en terminar su carrera, dijo Nuño en aquella ocasión. Y ese era el golpeteo. El titular de la SEP dijo que el dirigente de Morena, la educación le da risa. Creo que hasta se tardó más de 10 años en terminar su carrera. Muestra o dijéramos, es una respuesta que encierra ese autoritarismo, ese desprecio por la educación. De ese tamaño era el secretario de Educación Pública que teníamos. Él sabía muy bien, porque él tiene acceso a todos los archivos. Pero así son de mentirosos, así son de personas que de veras son insensibles. Y todavía pone al final ese desprecio, que Andrés Manuel tiene ese desprecio por la educación, por haber tardado más de 10 años, ahora sí él aquí trata de decirnos de terminar su carrera, que es una vil mentira. Se lo voy a demostrar en este momento. Pero este era uno de los ataques tan grandes que recibía el presidente en aquella ocasión. Vayamos pues, amigo de Conexión, para que quede usted un poco mejor informado al respecto y no se quede con la duda de esa realidad a la cual me refiero. Pasemos a esta nota, donde queda claramente donde dice el presidente. Fue difícil para mí estudiar. Cuenta su vida como universitario y por qué tardó 6 años en titularse. Al final, ya cuando acabe esta explicación del por qué se tardó el presidente, le voy a dejar el video, donde él explica ahora sí de su propia voz, de cómo y por qué, amigo de Conexión. Pero no sin antes informarle lo que dice aquí claramente. Acá en la Facultad de Ciencias Políticas, cuando llegué a estudiar en 1973 a vivir a la casa del estudiante tabasqueño, que nos daban ahí una beca, nos daban comidas, nos daban alojamiento, acá cerca en la colonia Guerrero, en la calle Violeta, donde vivíamos 80 en la casa. Y dijo el presidente, se han de imaginar ustedes de qué sucedía en esa casa con 80 estudiantes adentro, y suelta la carcajada el señor presidente. Ya van a poder imaginarse de qué forma era esa convivencia, lo dijo, y de esta manera comencé a estudiar, declaró el presidente. Habían acordado darme mención honorífica por la tesis, y en eso ven mi antecedente, y no tenía yo el promedio de 8, sino de 7.8, le han faltado 2 décimas, por el hecho que fue realmente difícil para mí estudiar. Y no se puede dar mención honorífica, sino más bien es arriba de 8. Salir a estudiar en las casas de los estudiantes, amigo de Conexión, es irse a botear a las esquinas con un bote, a pedir dinero para sostener las escuelas, ir a pedir ayudas sociales a entes gubernamentales y infinidad. No es nada fácil. Mientras la gente en esas
localidades, porque me ha tocado tener compañeros en las escuelas, las de casas de los estudiantes, mientras gran parte de su día salen a botear, a pedir, pues pierden gran parte de su día para poder estudiar, para poder repasar y todo. Y es por eso que para ellos es muy difícil llevar unas calificaciones muy arriba, ya que tienen muchos distractores. El distractor del sostenimiento es gente de escasos recursos regularmente, como lo pasó ahí a Andrés Manuel López Obrador. Desde la fundación del Partido Marxista, si no mal recuerdo en el 19, entonces la fundación del PNR, Partido Nacional Revolucionario, en 1929, la temporada de General Descalles, que es el antecedente del PRI, ese partido, el PNR, es del cual formó parte Lázaro Cárdenas del Río, después se convirtió en PRI. Entonces ese partido se convierte a lo largo del gobierno federal de Cárdenas a partir de la revolucionaria institucional. El PAN en el gobierno del general Cárdenas, más para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas, se creó un año tras la expropiación petrolera. Luego aquí está lo importante del por qué dice el presidente se tardó más tiempo en titularse, no en terminar su carrera como lo dijo Nuño, que es muy diferente. Dice, yo termino como pasante. Eso es terminar tu carrera. Te dan tu carta de pasante. Ya estás ahora sí preparado para que ejerzas la carrera. Pero te debes de titular. Es un paso más todavía. Muchos trabajan aquí en México con su carta de pasante. Trabajan como ingenieros, licenciados, etcétera, porque no necesitan titularse para ejercer una profesión. Pero otros sí lo necesitan, porque son los requisitos para poder ingresar a un trabajo, que se titulen, sobre todo trabajos del gobierno. Entonces dice el presidente, yo terminé como pasante, me debo ir a Tabasco, me fui como directivo del Instituto Nacional Indigenista, yo no me recibí con título en ese momento, no hice la tesis, me marcho allá 6 años, regreso por una circunstancia así mismo singular y decido hacer mi tesis cuando por una circunstancia decide volver al Distrito Federal en aquel tiempo y decide hacer su tesis en ese momento. Yo le quiero recordar a usted, amigo de Conexión, bueno, ya traigo una basurita aquí que me anda molestando mucho, ya la vamos a dejar ahí en paz, ya se tranquilizó. Yo le recuerdo que no todo mundo usaba titularse en aquellos tiempos. Era muy común que la gente terminaba sus estudios como pasante, no hacían su tesis y era algo regular, no titularse, porque la mayoría de los trabajos no le pedían el título. El título era nada más para engrosar un poco ya su carrera, pero no era necesario para salir al campo laboral. La mayoría de los mexicanos necesitaban nada más tener su carta pasante para rápidamente irse a trabajar y tener los ingresos necesarios que se requerían, y no se necesitaba. Era una práctica común. Pero eso significaba ya haber terminado tu carrera. No me faltaba culminar un proceso más. Hoy en día es muy importante que te titules, porque en muchos trabajos, ahora se ha incrementado más, donde te piden tu cédula profesional al respecto. Pero mire, amigo de Conexión, le parece muy bien. Si del presidente de la República escucha usted muy bien esto. No, yo me despido diciéndole esto. Lo quisieron sobajar al presidente. Le quisieron decir hasta lo que no. Las circunstancias muy difíciles de no poder haber estudiado, como lo hicieron Nuño, en universidades internacionales, en el ITAM estudiaron ellos. Gente pudiente, que tuvieron todo a sus manos. Es muy diferente cuando una persona emigra a otra ciudad y a pesar de que tengan ciertos recursos pequeños, sus parientes, no tienen dinero para sostener una carrera fuera de su entidad. Andrés Manuel López así lo decidió, y al decidir eso se requerían grandes recursos económicos, con lo cual ellos hacían actividades ahí en la Ciudad de México para poder obtenerlas. Es un doble esfuerzo, un triple esfuerzo, un cuádruple esfuerzo de la gente que viene de otras ciudades y todavía llegan a casas de los estudiantes. Es por eso que el presidente de la República tiene ese sentido humanístico con todos los demás,
porque las formas en las cuales él se desarrolló en su vida estudiantil son unas formas en las cuales siempre estuvo cobijado por la gente más necesitada de México. Muy diferente a aquellos que estudiaron en universidades machuchonas, los cuales difícilmente entenderán la problemática de abajo porque no la vivieron, no la sintieron. He ahí la diferencia de gobernar una persona del pueblo, emanada del pueblo, a una persona emanada de las cúpulas del poder. Pero pasemos pues, amigo de Conexión, cuando el presidente de la República nos dejó boquiabiertos cuando nos dio su experiencia al respecto. Aquí lo tenemos en pantalla, vamos a escucharlo. Pasa el tiempo, o sea, yo termino como pasante, me tengo que ir a Tabasco, me fui de director del Instituto Nacional Indigenista, no me recibí, no hice la tesis, me voy allá 6 años, regreso por una circunstancia también especial, y decido hacer mi tesis. Además, para recibirse, no sé cómo sea ahora, pero antes había que presentar 2 exámenes de traducción de 2 lenguas extranjeras. Y me metí a eso, a llevar 2 traducciones de lectura, las más fáciles, francés y portugués, para cumplir con el requisito. Hice la tesis y ya Paulina era maestra, ya llevaba 6 años siendo maestra. Entonces le pedí que me asesorara en la tesis y fue mi asesora de tesis. Hice un trabajo de tesis que se llama La formación del Estado Nacional en México, ¿sí? Y fue también muy interesante porque presento el examen, estoy con los sinodales. Hay una parte en donde le dicen al alumno que se salga porque ellos tienen que deliberar y habían acordado darme mención honorífica por la tesis. Y en eso ven, ¿sí?, mi antecedente, y no tenía yo de promedio 8, sino 7.8. porque fue muy difícil para mí estudiar. 7.8. Entonces no se puede presentar o no se puede dar mención honorífica si no es arriba de 8. Entonces con Paulina, mi maestra, le mando un saludo, y también a mi maestro Octavio Rodríguez Araujo, maestro emérito de la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Cuántas historias con las maestras y con los maestros? Bueno, amigo de Conexión, ya escuchó usted al presidente de la República, que por cierto, la maestra Paulina, el presidente no se había dado cuenta, ya tenía años de fallecida. Pues ahí ve las andanzas del presidente, una persona común y corriente como usted y como yo. Vámonos riendo pues, amigo de Conexión, ya escuchó usted, suscríbase al canal, en esta bolita es más fácil, y aquí tiene 2 videos para que usted se mantenga mejor informado. Dele like y vámonos riendo, raza.